Pablo, aquí tu tocayo Mesina y el equipo de Sloto te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, queremos saber un poco más, Pablo, al respecto de esta denuncia que habían realizado ustedes y cuál era la forma, ¿no?, en la cual se realizaban estas maniobras extorsivas. A ver, como ya les comentáramos en alguna oportunidad que hemos conversado, la forma era más o menos no, era exactamente lo que describen las noticias. Es solicitar condicionamientos adicionales, como ser determinados proveedores de determinados insumos, en función de un costo más elevado, contra, digamos, la posibilidad de que nos permitan trabajar con tranquilidad y normalidad en las obras. ¿Ejemplo concreto? Ese era el esquema. ¿Ejemplo concreto? Un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿cuál sería? Solicitar, el servicio de traslado del personal a obra con un determinado proveedor, solicitar la provisión de baños químicos con otro determinado proveedor, solicitar la ropa de seguridad o los equipos de seguridad con otro proveedor, o solicitar el servicio de viandas con otro proveedor. Eso era básicamente el problema. Si uno no accedía, las obras se paraban, tenían inconvenientes, asambleas, no había productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a los costos, ¿no?, de estos traslados, los baños químicos, porque, a ver, son todas cosas que se utilizan en una obra. Obviamente había que contratarla, se podría haber contratado por otro lado, pero aquí eran presionados para que fuera con determinado proveedor. En cuanto a los costos, si uno lo comparaba con otro oferente del servicio, ¿cómo era la diferencia? Obviamente eran más elevados. Algunos eran más elevados y para decir verdad, algunos no eran más elevados, eran valores de mercado. Qué sé yo, nosotros no tuvimos la oportunidad de comprobarlo porque cuando nos tocó el turno, nosotros enfrentamos la situación que diría, este es el corolario, lo que se ve en las noticias, pero gente que accedió obviamente a las solicitudes verificaba o denunciaba que los costos eran mucho más elevados. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento estamos hablando? Y esto estamos hablando, qué sé yo, esto se ha dado en los últimos 2 años, incrementándose en el último año, en los últimos 8 meses, la situación. ¿Y quién era la persona que se encargaba de hacer este tipo de solicitudes? Depende, eran variables, pero generalmente lo hacía parte de la gente que hoy está detenida. Yo no he tenido conversaciones, hace más de 2 años que no tengo conversaciones con Montero, que antes, por una cuestión obvia, yo soy el presidente de la delegación Bahía Blanca de la Cámara Argentina de la Construcción, así que era una cuestión obvia y normal de relacionamiento con el gremio, que de vez en cuando conversáramos las condiciones de trabajo, pero en los últimos tiempos básicamente esa función la encabezaba José Burgos. Que era el segundo, ¿no? Era la persona que realmente se comunicaba con ustedes. Era el segundo, sí, con quien teníamos conversaciones, él y los demás muchachos que hoy están ahí en la nómina, Gutiérrez, González, un señor de apellido Molina, que no está entre los detenidos, pero también es parte de la gente con que nos juntábamos a tener reuniones para conversar sobre las condiciones de trabajo que ellos solicitaban, sobre todo en cuanto a remuneraciones y este tipo de cuestiones que son cuestiones de ley, no debería haber sido un tema de reunión, porque las empresas cumplimos con las cuestiones de ley, obviamente. Claro. Quantín, Sebastián Lacunza lo consulta. Buenas tardes. ¿Cómo fue la comunicación de ustedes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Si la hubo, ¿ustedes le acercaron la denuncia o por el contrario se vieron incentivados a acentuar la denuncia después de que la gobernadora hiciera explícita una situación irregular en Bahía Blanca? No, nosotros denunciamos la situación antes de que la gobernadora lo hiciera público. ¿Y tuvieron contacto personal, digamos, con la gobernación para articular de alguna manera la denuncia? Yo no tuve contacto obviamente con la gobernadora, pero sí era un tema que habíamos conversado con el ministro de Trabajo de la provincia. Yo también lo había conversado con el administrador de Vialidad Provincial, con el administrador de Vialidad Nacional,
Generalmente yo lo había conversado con las autoridades de los comitentes que están desarrollando obras en la zona de Bahía Blanca. Pablo, bueno, conforme hasta ahora con lo que se ha actuado por parte de la justicia, entonces. Y a ver, es lo que corresponde, qué sé yo. Obviamente que estamos conformes si vemos que las cosas funcionan. Sí, por supuesto, porque es el lugar lógico donde uno que sufre este determinado tratamiento en algún lado tiene que ir y solicitar el resguardo correspondiente. Y eso es la justicia, una fiscalía, un fiscal que trabajó bien con su equipo. ¿Usted trabaja solo en Bahía Blanca? ¿Opera? No, nosotros trabajamos en varias provincias de la Argentina. ¿Y le pasó esto o algo similar en otro distrito? No con la virulencia de este lugar, de Bahía Blanca. ¿Y en qué lugar le pasó con menos virulencia? Y qué sé yo, nosotros hicimos, por ejemplo, el aeropuerto de Trelew, y la gente de Trelew no es fácil, pero no siempre hubo un lugar de entendimiento, sin llegar a paralizaciones de obra y situaciones violentas. Pero le acercaban proveedores, claro, digamos. Le sugerían, le acercaban. No, generalmente la discusión era por los sobrecostos de los jornales de nuestros operarios, por sobre los que uno tiene en cuenta al momento de cotizar un trabajo. Pablo Cuantín, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio 10. Que tenga buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La comunicación telefónica con el presidente de la Cámara de Construcción de Bahía Blanca, que había denunciado por extorsión a los dirigentes de la UOCRA que ahora están detenidos.